Probablemente mi espíritu adolescente va a resurgir. ¿De qué vamos a hablar hoy? En la Biblia hemos malinterpretado un montón de cosas. Otro le da dificultad a hacer la tarea, no se concentra. En conclusión, quiero ser pobre. Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo. Siempre digo buenas. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo están? ¡Mi rebaño! ¿Qué es eso, Dios ¿No? mío? Los voy a bautizar así. Mi rebaño, bienvenidos. Me suena la ovejita. ¿Qué ¿Cómo más? estamos? ¿Cómo Bienvenidos al Himalaya. Bienvenidos al Himalaya. Con el frío que está haciendo. El frío que está haciendo está duro. Está duro. Pero aguantaremos por ustedes. Sí. Lo que sea. La pregunta rara de hoy. A ver. Ay, la pregunta rara. A ver, ¿de qué crees que voy a hacer la pregunta? ¿Canción de reggaetón? No, una canción de reggaetón no. No. Pero sí es una canción. A ver. ¿Qué quiere decir? Se me olvidó cuál era la frase. ¡Ay, no puede ser! Corte. ¿Cómo encontrarle pestaña a lo que nunca tuvo ojo? ¿Ah? ¿Cómo es que sigue la canción? No, yo qué vas a ver. Yo no sé, pero... Uno cómo le encuentra pestaña a lo que nunca tuvo ojo. No sé, dime tú. No sé. Más raro, ma. Sí, eso está bien raro. Hay que preguntarle. Arjona. Hay que preguntarle a Arjona a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó cuando Todo bien en escribiste la casa. canción? Todo bien en casa. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo los trata la vida? Yo tengo frío. Yo estoy un poquito mal de la garganta, Si te pero sale algún gallito así, probablemente mi espíritu adolescente va a resurgir en, El día de hoy. en Mira, esta ya sesión. empecé yo. En el día de hoy. Pero sí, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hablemos de un tema que me parece muy interesante. Mentiras, no. El tema de hoy ¿no es... te parece interesante? Sí me parece interesante, estoy diciendo que me parece muy interesante. Ok. El día de hoy quiero traer un tema que siento que Espera, ¿tienes en cuenta que hoy es el día en el que salgo del closet de mi calvicie? es verdad. O sea, todos los capítulos he salido con gorrita, pero hoy... Hoy muestras tu verdadero ser. Claro, ¿no ven cómo me brilla la cabeza con la luz? Yo te tapo. Es una aureola. Gracias. Ay, no, pues, el santificado ya, levita. Qué pena, amigos. Él ya no tiene silla. ¿Para qué? Él se alza ahí solito. Ok. Sí, aquí es que no tengo silla, es verdad. Obvio. Bueno. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? El día de hoy. Que no sea en tema, mi calva. El día de hoy, yo había pensado un tema que me parece que lo hemos malinterpretado mucho. Ok. Porque yo siento que la Biblia habla mucho sobre, o al menos eso es lo que yo siempre he sentido desde que yo fui chiquita. Como que siempre se nos ha metido en la cabeza de que tenemos que ser pobres porque a Dios le gusta que seamos pobres. Ok. ¿Sí me hago entender? Ajá. O sea, como que es como que O sea, de hoy vamos a hablar manera, de los pobres. hablemos de plata. Hoy vamos a hablar de plata. Plata. No, pero no es plata, sino vamos a hablar de pobres y de ricos. Sí, Ok. hablemos de pobres. ¿Y cuál es la pregunta? No hay pregunta. ¿Cómo que no hay pregunta? Estabas diciendo algo. No, bueno, entonces no sé si es una pregunta, pero estaba diciendo que siempre he sentido que es como si sintiéramos que ser ricos es algo malo. Ajá. Y que debemos de ser pobres. O sea, yo crecí en un entorno católico, Sí. sin que mis papás fueran los más católicos, la verdad, hay que anotar eso. No son los más católicos, pero sí crecí en un ambiente en donde se sentía que tener plata era malo.
Ok. Y que, digamos que, porque al final, pues Jesús llegó a ser pobre, y hay muchas historias en la Biblia que uno empieza a sentir que es como idealizando la pobreza, o sea, Ajá. como... Y siento que también hay muchos lugares donde hablan como de entregue todo, el dinero no es importante, pero yo no lo veo así, o sea, no me gusta verlo así porque yo siento que el Dios en el que yo creo es un Dios de abundancia. Es un Dios que si yo le pido cosas, me va a ayudar en todo y me va a dar más. Ok. Pero siempre he sentido como ese rezago de está mal ser pobre o está mal, no está mal ser pobre, está mal ser rico. O sea, es lo que y nos tener hacen pensar. muchas cosas, Es exacto. lo que nos hacen pensar, está mal ser rico. Está Ok. mal ser rico. Ok, listo. A ver, yo creo que sí, evidentemente en la Biblia hemos malinterpretado un montón de cosas, que no solo es eso, sino un montón de cosas, y yo creo Casi que todo. sí, pues, y no estoy diciendo que yo tengo la interpretación correcta, no, para nada, pues yo no pretendo tener la interpretación correcta, pero yo lo veo de esta manera. A ver. Yo creo que la riqueza y la pobreza en la Biblia, cuando se habla de esto, se habla más que todo como de una actitud, es decir, una actitud del corazón. Por ejemplo, si uno se va a la Biblia, Dios, pues como que en muchas, si buscas, no sé, abundancia en la Biblia, en Google, vas a encontrar que hay muchos pasajes, muchos versículos que van a hablar de que es bueno que tengas abundancia, que Dios desea que tengas abundancia. Por ejemplo, hay una parte que dice como que yo deseo que prosperes en todo y que pues como que seas abundante en todo, así como prospera tu alma. Que es ahí donde se contradice. Es algo así. Pero digamos que hay una parábola en concreto en la Biblia. A ver, cuéntala. Que habla de el rico y el pobre. A ver. Entonces, el rico era evidentemente una persona que tenía mucho poder en la vida, pues en su vida tuvo mucho poder, y la persona pobre, que se llamaba Lázaro, no sé por qué Lázaro, pero esa persona pobre comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y cuenta la parábola que cuando el rico murió fue a un lugar de tormento que se llamaba el Hades, que pues la gente puede decir el infierno. Okay. Ajá, digámoslo por ahora así. El infierno. Se fue al infierno y Lázaro se fue a un lugar de descanso que en la parábola le dicen el seno de Abraham, es decir, un lugar de reposo, donde iba la gente que, digámoslo así, era bien, que era justa. O sea, era como la sala VIP para entrar al cielo. Sí, o sea, como que es como, digamos lo que el rico, o sea, para no enredar de pronto el cuento en este momento, digamos que el rico se fue al infierno y el pobre se fue al cielo, ¿cierto? Okay. Dejémoslo ahí dejémoslo ahí en stand-by. ¿Qué pasa? Y es que también, digamos que Jesús en algún punto dijo como que se le acercó un joven y el joven tenía mucha plata. Y Jesús dijo como que, pues él se le acercó y le dijo a Jesús como que Jesús, yo he hecho esto, he hecho lo otro, como que, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo como que ve y vende todas tus cosas y dáselo a los pobres. Entonces esa persona se fue muy triste porque realmente tenía mucha plata. Entonces era como que vender toda su fortuna. Es como si el rey de Inglaterra vendiera todo y lo repartiera a la gente pobre, pues... No, y es que, o sea, se quedaría sin nada y es mucha plata. Es que ni siquiera veámoslo desde el tema de que es alguien que tenga mucha plata. Pero, o sea, creo que a cualquiera de nosotros alguien viene, o Jesús vendría y te diría, vende todo. Obvio, no cualquiera, sí, eso no es fácil. Eso no es fácil de decir, voy a entregar todo y lo voy a seguir. Ajá. Pero, entonces luego Jesús le dijo a los discípulos como que es más difícil que un rico entre al reino, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y esto los teólogos lo interpretan de una manera, pero
no ese es el punto el que quiero resaltar. El punto que quiero resaltar es, yo creo que la Biblia habla de los ricos y los pobres, como lo que decía ahora, como una actitud. Es decir, cuando yo tengo actitud de rico es porque siento que lo tengo todo y no necesito a nadie. Así yo no tenga plata. Así yo no tenga plata. Puedo ser la persona más llevada del berraco, no tener nada de dinero, pero tener una actitud de no necesito a nadie, yo puedo hacer mis cosas, yo tengo lo mío, yo gano lo mío. Como que es como que sí, yo puedo solo, yo no necesito a nadie. Yo. Esa es, para mí, yo creo que es esa actitud de rico, de yo no necesito que nadie me dé comida porque yo tengo lo mío y yo me gano lo mío. En cambio, luego Jesús dice en otra parte, creo que es en Mateo 5, si no estoy mal, para que lo lean, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, a ver, Reina Valera, aterriza esto. O sea, como que raro. Como que alégrense las personas que son pobres de espíritu o bienvenidos los pobres de espíritu, por ejemplo. Puede ser una traducción. Pues estoy hablando aquí. ¿Y cómo sería entonces una persona pobre de espíritu? Un pobre de espíritu es una persona extraña. Un pobre de espíritu. Pues yo he escuchado que hay gente que dice que los pobres de espíritu son las personas que tienen como una incapacidad mental o cosas así, pero no. Yo creo que los pobres de espíritu son esas personas que todo el tiempo están buscando ayuda de Dios. Es como que Dios, te necesito porque yo no, eso es pobre no de es espíritu. Suficiente. ¿Ah? Eso es pobre de espíritu. O sea, yo siento que es así. Que un pobre de espíritu es alguien que siempre está necesitando algo, o sea, pero no es algo de, vení, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. No, o sea, sí es bueno uno recibir ayuda de las otras personas porque necesitamos ayuda de los demás, obviamente. No somos unos seres solitarios, obvio sabemos que necesitamos ayuda en todo, pero es como la actitud de reconocer que tú necesitas ayuda de Dios, de que tú no te vales por ti mismo. Es que suena raro que sea pobre de espíritu y antes es alguien que necesite mucho de Dios. ¿Sí me entiendes? No. Como la comparación. ¿Cómo así? O sea, porque en una estás diciendo pobre y en otro es alguien que es antes que necesita mucho de Dios. O es, no sé. Sí, un pobre es alguien que necesita mucho. No. Bueno, sí. ¿Cómo así? Entonces eso es lo que yo creo, como que esta persona siente que necesita mucho y que necesita mucho de Dios, de la ayuda de otras personas, de que no lo tiene todo, sino que antes necesita más. Entonces es una actitud de pobre, pero no es esa actitud de, ay, qué pesar de mí, no soy capaz de nada. No es una actitud de autocompasión, sino de, como necesito algo, trabajo para buscarlo. Trabajo para encontrarlo, perdón. Entonces, o sea, así como uno busca el dinero, también buscas a Dios. A Dios. Ajá. Okay. Entonces es por eso, o sea, yo creo que yo lo veo de esa manera. Es lo que les decía ahora, no es que yo esté aquí diciendo, sí, así es, no, yo lo veo de esa manera. Es más fácil como que esa persona pueda acceder a Dios porque sabe que tiene una necesidad de Dios. En cambio, una persona que se cree rica de espíritu dice, yo no necesito a Dios, ¿para qué va eso? Pues no. O ni siquiera es de Dios, siento que también es algo de, es que si yo creo que yo no necesito ayuda de nadie. Sí, o sea, ajá. También me voy a sentir demasiado como por encima de todo el mundo. Exacto. Y va a ser mucho más difícil que yo pida ayuda en caso de que yo necesite algo. Sí, es una actitud prepotente en todo. Entonces, por ejemplo, como tu actitud es prepotente, tú no vas a reconocer tus errores. Entonces, si tú no reconoces tus errores con los demás, ¿cómo vas a reconocer con Dios que tú tienes un error? No. O sea, ¿tú cómo vas a reconocer? Por eso es, pongámoslo de esta manera. Por ejemplo,
yo lo he pensado de esta manera. Por ejemplo, si ponemos en una balanza a una persona que es pecadora y que esa persona sabe que cometió un pecado, y al otro lado de la balanza ponemos a una persona que va a una iglesia, sea la que sea, y esa persona dice, yo busco a Dios, yo voy a la Y que es iglesia, perfecta, o sea, y que para los ojos de la sociedad esa persona es perfecta supuestamente, pero esa persona aún así sigue necesitando de Dios aunque vaya a la iglesia. Es que la iglesia no te asegura que tú estás bien o que tú nunca jamás vuelves a pecar. Entonces, por ejemplo, bueno, eso que dices es algo si súper ponemos en importante. la O sea, ir a balanza, una iglesia y hacer presencia no te asegura ninguna no, salvación. la iglesia es Y a veces para generar una comunidad, generar un tejido social, pero no es para llegar a la salvación. La salvación se llega a través de Jesús, como lo que hablamos en el primer capítulo. La salvación viene por recibir a Jesús, por creer que Jesús es O sea, el que que tú está vayas todos dándote los la días a la salvación. iglesia, No te asegura que tú nada. vistas todos los santos, no No te te asegura asegura nada. nada. Entonces, lo que estaba diciendo, ponemos en la balanza a una persona que peca y que sabe que pecó y que reconoce que pecó, y ponemos en la balanza a una persona que va a la iglesia, que supuestamente busca a Dios todos los días, Ese que sería el va y rico. ora. Esta persona cree que está actuando perfecto. Entonces, por ejemplo, la balanza pesaría así. Es decir, pesaría más el pecado de esta persona, porque esta persona se cree que ya no necesita nada más porque ya lo hace todo. Y lo loco es que Y, nosotros y pensamos, esta persona sería más liviana porque esta persona dice, yo ni siquiera soy capaz de acercarme a Dios porque yo soy tan pecador. Y ahí es donde esta persona se convierte en el pobre espíritu porque reconoce y sabe que no tiene nada y que que no es no el que vale más y que no va. vale nada, y que esa persona esa persona siente que no vale nada. Cuando tú reconoces en tu corazón que hay un pecado, tú te sientes mal y dices, uff, la embarré duro. Y en cambio, cuando tú crees que tú estás haciendo todo bien, que tú estás haciendo todo perfecto, que tú eres la persona que más lee la Biblia, que tú eres la persona que más ora, que tú eres la... Entonces tú dices, uy, no, yo soy el mejor, o sea, mejor dicho, de aquí para arriba no hay nadie. Entonces esa actitud te convierte en un rico y por lo tanto vas a estar alejado de Dios porque estás llenándote del peor pecado que hay en el mundo, que es el pecado de la arrogancia. Creer que no necesitas de nada. Creer que no ni necesitas de nada, ni de nadie. Eso es muy cierto. Y ahora, es muy loco porque a nuestros ojos estaría al contrario. A nuestros ojos estaría que que es muy pecador, entre comillas, que en estos días estaba viendo un video muy interesante sobre qué significa pecado. Y en realidad, ¿qué era lo que significaba? Yo te lo mostré. Ay, Bueno, no era me una acuerdo. palabra, pero en realidad pecado suena como una palabra muy, como si pesara muchísimo, pero en realidad simplemente era como en una palabra en hebreo, no sé, que significaba como que estás haciendo algo malo. O sea, que era como un error o algo Eso, así. O sea, errar, era fallar. errar. Fallar. Fallar o errar. Entonces, simplemente es eso, si no lo vemos con pecador, porque esa palabra suena pecador. Tabú, suena muy sí, tabú. Sí, suena como, me arde. Ustedes, pecadores. Además de eso, Arrepiéntete, hijo del diablo. No sé si vieron ese video, ese negrito. Se los vamos a poner después. entonces es eso, como que alguien que se ha equivocado, no digamos pecador. Sí, alguien que se ha equivocado. Alguien que se ha equivocado mucho, en el plano de nosotros, pensaríamos que pesa muchísimo más, porque yo estoy viendo a Que va, que ora, que lee, no, pues que ya, hace. perfecto, ese man pues... Que va y le entrega mercados a los pobres. No, pero es que, y además de eso sale en Instagram y lo muestra a todo el mundo y mejor dicho, eso le manda imágenes a todo el mundo, eso vea, para el cielo, directico, escaleras eléctricas, ascensor, lo que sea. Sí, y en realidad, lo que tú estás queriendo decir es que esta persona que va todos los días a la iglesia, que hace cree todo que perfecto, está cerca de Dios. y que además de eso regaña a todo el mundo así, sáquete, o sea, tú, levíticos. Que saca el primer pasaje así de una. El bibliazo. ¡Pam! Sí.
manda a todo el mundo a El Biblia. mejor estilo de Indiana Jones. ¡Sácata! Sí. Sí. Nosotros estamos creyendo que esta persona es la que está súper perfecta. La que está más cerca de Dios. Está mucho más cerca de Dios. Y tú me estás Es diciendo como que cuando es al uno contrario. cree... Cuando Que la balanza uno- se inclina y dice, ven, este man, solamente con decir que él ha cometido muchos errores, pesa mucho más que este que ha hecho toda su vida un montón de cosas. Claro, porque este cree que está cerca de Dios y se enorgullece de todo lo que ha hecho. Pero Dios no busca es que nosotros nos enorgullezcamos de, que nosotros estemos orgullosos de todos nuestros actos, sino que al contrario nosotros reconozcamos que lo necesitamos a Él. Eso es lo que Él busca. No que digamos, Dios, mira, aquí hice todo este montón de cosas para ti, sino que Dios lo único que espera de nosotros es que nosotros digamos como que Dios, no he hecho nada por ti y me he equivocado 1000 veces, pero por favor perdóname porque me he equivocado toda la vida. ¿Y sabes cómo lo veo? Como cuando una mamá tiene, digamos, 2 hijos. A uno le va súper bien en el colegio, no le tiene que ayudar en nada. Entonces digamos que ese niño se va solo. O sea, casi que ese niño hace todas las tareas perfectas. Pero hay un niño, el otro le da dificultad a hacer la tarea, no se concentra, es indisciplinado, no es tan fácil. Sí. Creo que para la mamá, que este saque, o sea, obviamente su mamá se va a sentir súper orgullosa de que a los dos les vaya súper bien, pero creo que la mamá se esfuerza mucho para que uno vaya, porque ella ya sabe que el otro hijo, si se equivoca él ya sabe el camino. Sí. En cambio este, que le da más brega, que es más difícil, es el que más cuidado le tiene que poner y el que más tiene que estar ahí. Dale, tú puedes. Ok. Y no quiere decir que por eso quiera menos a uno o al otro. Ajá. Sí, sino que el problema está en cuando este de acá empieza a aplastar al otro también porque dice, yo sé todo y ajá, Y usted no sabe usted no sabe nada. Ese es el problema. Y eso es cuando toma esa actitud de yo sé todo, yo tengo todo el conocimiento. Esa es la actitud de rico a la que me refiero pues como que a la que quería que de pronto apuntáramos. No Porque es es que al final- porque al final puede que haya gente que tenga dinero y que tenga mucho dinero y esa persona puede seguir siendo una persona sencilla. Sí, Porque es que- los hay, o sea, puede que sí, los hay. Y puede que también haya que hay gente que tiene dinero y es súper arrogante. Hay de todo en la vida, o sea. Y hay no pobres todo. que son muy arrogantes. Sí, O sea, hay que gente, no tiene nada. hay gente que no tiene nada y trata mal a los demás y vive como resentido porque nunca pudo conseguir nada. Pues yo qué saber. Es verdad. Eso, o sea, pueden pasar muchas cosas, puede pasar de uno y del otro lado. No, y al final es que si uno empieza a mirar, empiezas a encontrarte que Dios no es un Dios que dé poco. O sea, creo que yo ya lo había dicho, pero además de eso, en la Biblia hay muchos personajes que igual tenían dinero. No sé realmente cuál es la razón para que, o sea, o no, sí la creo entender de por qué Jesús vino y fue pobre, o sea, porque no tenía nada. Creo que alguna vez conversamos de eso y me parecía demasiado interesante. Por ejemplo, yo te ponía este ejemplo como que, pues madre, piensa en esto, si Jesús hubiera bajado del cielo ya como un rey, como alguien Teniéndolo de todo. mucho poder, como alguien que tenía el poder más grande de todo el universo, a la tierra, ¿quién se le iba a acercar? Pues porque piensa en esto, tú te le acercas al presidente en este momento, donde tú te le acerques al presidente que es alguien común. Me matan en la mente. Claro, obvio, a uno no. Ay, una señora, por favor, quítenla. Obvio, si uno se le acerca al presidente, y es el presidente, o sea, no es nadie que uno diga, sí, es el presidente, pero pensemos que si Jesús hubiera bajado de primerazo a la tierra, así como, hola, soy el rey del universo, pues, ¿quién se le hubiera acercado? Nadie se le hubiera acercado porque hubieran dicho, uy, no, qué miedo, pues, hay que mostrarle la calva a ese señor. No, y ¿sabes qué? Ahorita Pero, pero ¿sabes qué? También me hiciste pensar en algo, y es que yo siento que la gente cambia mucho cuando
cuando hay alguien que tiene mucho poder. Por ejemplo, me voy a hacer explicar. Ah, sí. ¿Sí te acuerdas que vimos una entrevista? ¿Los lambetazos o qué? No, y sí, o sea, como que es como... es que me acuerdo mucho de una entrevista que vi hace poco. O sea, no hubiera sido genuino. No, y su hubiera trato. sido muy... Sí, hubiera sido muy extraño porque ahora me hiciste caer en cuenta de algo. Vimos una entrevista de Michael Jackson y él decía, me parecía muy increíble esto, y es que como él fue una persona que fue famosa desde muy chiquito, porque no sé si conocen la historia de él fue famoso desde muy chiquito, él no entendía... Nunca tuvo la sensación de saber cómo se comportaba la gente. de y cómo de era hecho, ser una persona normal. Normal, porque él decía, cuando yo salgo al mundo... O sea, él era una persona normal, Obvio. pero de ser una persona no famosa. A lo que me refiero es que él, en la entrevista donde yo vi, él salía a mercar disfrazado. Y iba a los parques de Disney disfrazado, porque él decía, y él lo hacía simplemente para ver cómo se comporta la gente normal, o sea, de qué habla la gente normal, y eso me parece muy loco porque para nosotros es algo muy normal, o sea, echar chisme en un parque es lo más normal, pero él no lo podía hacer y él decía, yo no lo puedo hacer porque donde yo salga como Michael Jackson, la gente se va a enloquecer y va a sacar una personalidad que no tiene. Pero piensa que de todas maneras Jesús en algún punto llegó a tener mucha fama. Sí. Pero la diferencia es que Jesús como que desde el principio se hizo una persona muy sencilla para poder llegar a la gente de abajo y era más fácil llegar a la gente de abajo y luego llegar a la gente de arriba. Pues yo lo veo desde ese punto de vista porque se le podía acercar cualquier persona, o sea, él se le acercaba a las personas que hasta ellos tenían miedo de que los otros se le acercaran, es decir, él se le acercaba a los leprosos, que los leprosos decían, ¿y este por qué se me está acercando hacia mí? No se me puede acercar nadie. O sea, como que soy una persona enferma, impura. Ajá. Entonces, él al contrario, como que se le acercaba a todo el mundo. Si él hubiera llegado como un rey, él no hubiera podido bajar hasta allá. Sí podía haberlo hecho, pero a la gente tal vez no lo hubiera sentido no hubiera tenido tanta confianza de acercarse a Jesús, tanta cercanía. Exacto, eso es lo que yo creo. Pero sí, él se hizo pobre para poder acercarse a nosotros, para poder acercarse a nosotros más fácil, para poder saber qué era vivir en los pies de un ser humano normal, no de un ser humano con dinero y poder, porque de todas maneras él ya lo tenía, lo iba a tener después, en fin, pero entonces creo que sí, como que vamos por el mismo camino. O sea, Dios no quiere que te hagas pobre. No. Dios quiere que todos los días tengas más y que aspiremos a más y que seas excelente en todo lo que hagas. Dios espera que todo lo que nosotros hagamos sea 10 veces mejor. Por ejemplo, en el libro de Daniel tenía unos amigos. Daniel era un profeta. Daniel tenía unos amigos. Profeta es que veía el futuro. Sí, que Dios, no que veía el futuro, eso es un vidente. Un profeta es una persona que Dios le habla algo para que le diga al pueblo. Es como un vocero, un mensajero de Dios, por así decirlo. O sea, me llega un mensaje, lo recepto así. Sí, y tú se lo dices, eso. Y tú se lo dices al pueblo. Entonces, como que Daniel y unos amigos que tenía Daniel, la Biblia dice que eran 10 veces mejor que los otros servidores, porque ellos estaban siendo cautivos en Babilonia. Dice que ellos eran 10 veces mejor que los otros servidores del rey de Babilonia. Entonces, como que es eso, o sea, Dios espera que nosotros seamos excelentes en todo. Dios espera que nosotros demos lo mejor de nosotros en nuestro trabajo, que de hecho la Biblia también dice eso, como que hagan su trabajo como si lo estuvieran haciendo para Dios. Es decir, si Dios viniera en este momento y te pidiera un trabajo, ¿tú cómo lo harías? ¿Lo harías de una manera mediocre? No. Lo harías excelente. También hay una parábola muy bacana y muy interesante, que es la parábola de los talentos.
búsquenla en Google. A ver, y ¿qué es una parábola? No, espera. Una parábola es una enseñanza. Jesús le hablaba a la gente con enseñanzas, porque probablemente le hablaba a campesinos, a gente de abajo, y para que le entendieran. O sea, eran comparaciones, como que... Ajá, y para que le entendieran como que tú les entiendes hablaba. de campo, de cosas. Entonces por eso él hablaba de gente que trabajaba, él hablaba de gente que sembraba, él hablaba de labradores de la tierra, de bueyes, de un montón de cosas, porque él tenía Lo que pregunto porque hablar. sé que igual hay gente que... ¿Parábola? ¿Qué es Sí. eso? Una Como que parábola es suena extraño, sí. Sí, la En parábola física, de física también, pues. parábola como tu calva. No. Ah. Pero, pero sí, él hablaba de manera que la gente lo pudiera entender fácil. Entonces eso era como Ok, que... la parábola decía... No les voy a contar la parábola en este momento, de pronto en otro capítulo, pero si quieren la buscan, se llama la parábola de los talentos. Búsquenla en Google y ahí van a ver en qué parte de la Biblia lo dice. O sea, este puede ser un tema futuro. Amigos, Sí, la parábola en de los primicia. talentos es muy buena. Pero bueno, a otra cosa que quiero llegar es a la siguiente. Hablamos de que tal vez si ponemos en la balanza a una persona que busca a Dios, que cree que lo sabe todo, que ya ora y lee la Biblia y esa persona se cree pues lo más de lo más de lo Omnipotente. más y cree que no tiene error alguno, frente a otra que dice, uy, yo pequé mucho, o sea, como Pues que sí, la he la embarrado. También puede pasar al revés. También puede pasar que una persona tenga mucho pecado encima y que sea evidente que tiene mucho pecado encima, pero esa persona dice, yo nunca he pecado. O que sea como, yo he pecado y tampoco le tengo que ir a pedir perdón a nadie. También eso es una actitud de rico porque porque dice, yo no necesito nada de nadie, no importa, yo hago las cosas como a mí me den la gana y punto. Sí, es como que yo no tengo Como que que es rendirle cuentas a evaluarse. nadie. Es evaluarse en, no es riqueza de dinero, porque al final uno puede tener mucha plata y perderla en un segundo. O puedo tener poquito e irlo ganando de a Que poquito. al fin y al cabo la plata es algo material. El dinero es material, o sea, exacto. es algo que nos da, es una herramienta para uno trabajar, conseguir cosas, también ayudar a otras personas, pues porque, por ejemplo, si tú trabajas y haces un emprendimiento que funcione y que dé mucho resultado, pues le vas a dar mucho trabajo a mucha gente y eso va a ser de mucha bendición para muchas otras personas. Bendiciones, bendiciones. Que lluevan las bendiciones. Ok, Amén, aleluya. está bien. Eh, Otra sesión de la pastora Ana. Siguiente. En conclusión, quiero ser pobre. Sí, en conclusión, si de eso se trata la pobreza, yo quiero ser pobre. Seamos pobres. Nos vemos en otro capítulo. Esperamos que les haya gustado un montón. Y dije las cosas bien. Esperamos que les haya gustado. Sí. Síganos en redes, pero me está doliendo la Dios. mano. Ana, me desconfiguraste el cerebro. Nos vemos en otro capítulo. Qué pena por esto. O sea, sigan siendo ovejas negras y sigan dejándose encontrar. Eso es lo más importante. Dios espera que ustedes se dejen encontrar. Chao.